estimados hermanos, le doy gracias al Señor que con todos los inconvenientes que hay en algunos de conexión, en otros, como por ejemplo acá ahorita con un escándalo infernal, y ahora les ha dado por aumentar el volumen y por poner un buffer que está estremeciendo hasta el 5. Bueno, queremos darle gracias a Dios principalmente porque Dios es digno de adoración y nosotros se la damos. Pudiésemos nosotros ser capaces de tomar como excusa de que, bueno, hay ruido, no me voy a conectar. Tengo problemas con el wifi, no voy a buscar la manera de adorar al Señor. Tengo tal cosa y simplemente lo dejamos pasar. Yo creo, hermanos, que Dios se está glorificando en medio de nosotros. Dios se está glorificando en medio de nosotros. Y en esta mañana quiero empezar pues a desarrollar un tema que es como lo que hemos estado haciendo, la continuidad de esta doctrina de las Sagradas Escrituras. En la mañana de hoy, con el tema específico de la claridad de las Escrituras. Curiosamente, hermanos, usted puede escuchar muchas veces que una de las excusas principales que la gente pone para no estudiar la Biblia, y me estoy refiriendo más a los inconversos, porque la excusa que hay en los que creen en el Señor es que el Espíritu Santo tiene que bajar en forma de paloma y hablarle a uno de manera audible para poder estudiar la Biblia, pero sobre todo con los que no conocen al Señor, es porque dicen que no la entienden, porque dicen que la Biblia tiene un mensaje misterioso, es porque dicen que, bueno, es más, hermanos, muchos argumentan, y nosotros hemos podido escuchar ese tipo de cosas tan ridículas, como decir que el que lee mucho la Biblia se vuelve loco. Pero nosotros sabemos que la Biblia, cuando fue inspirada por Dios para ser escrita en lenguaje humano, se hizo precisamente porque venía con todo el entendimiento para el corazón de las personas. Todo el entendimiento para el corazón de las personas. Entonces, en la mañana de hoy, mis estimados, vamos a estar viendo pues el tema de la claridad de las Escrituras. Y dice el numeral 7 de la Confesión de Fe de Westminster, referente a este tema de la claridad de las Escrituras, lo siguiente. Y quisiera que prestemos atención, hermanos, a esto, porque es muy interesante lo que, como les he estado diciendo, en 1644, 1645, 1646, este documento demoró 3 años y medio, es decir, que de 1644 hasta 1648, este documento fue escrito. Y lo curioso es que para esta época, mis hermanos, en el despertar y en el redescubrimiento de las verdades bíblicas, estos hombres redactan lo que redactaron precisamente en cuanto a la claridad de las Escrituras, que para muchos pudiese ser, no, es que este pensamiento estuvo adelantado a la época, y precisamente así también lo creo. Y miren lo que dice este verso número 7 del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, que habla de la Sagrada Escritura, y en este caso de la claridad de las Escrituras. Y dice así: todas las cosas en las Escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación están
claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las Escrituras, para que no solo los eruditos, sino también los que no son eruditos, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. Miren, voy a volver a leer. Todas las cosas en las Escrituras, y cuando habla de todas las cosas, se refiere a todos los temas. Todas las cosas en las Escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las Escrituras, para que no solo los eruditos, sino también los que no son eruditos, es decir, todos nosotros que estamos aquí reunidos, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el uso debido de los medios ordinarios. Curiosamente, hermanos, y yo no me dejo de sorprender de cómo Dios, nuestro santo y poderoso Dios, queriendo disipar las tinieblas, la oscuridad que en la Edad Media había, empezó a iluminar la mente de personas para que pudieran tener conclusiones como esta. Entre unas y otras cosas, este verso 7 del capítulo 1 de la Confesión dice que la Biblia no es igualmente evidente en sí misma, ni es igualmente clara en sí misma para todos. Hay personas que encuentran evidencias y claridad de la Biblia inmediatamente. Hay otros que les cuesta y poco a poco Dios va trabajando con ellos en esa comprensión e iluminación de sus mentes, de su ser interior. Y hermanos, y hay otros en el cual muchos están, que las Escrituras para ellos es una nube oscura de tormenta. No ven nada, ni ven claro nada. Mas, sin embargo, esta declaración escueta y breve dice que en cuanto a los temas necesarios que debemos obedecer para salvación, la Biblia está claramente propuesta, ya sea que para eruditos o no eruditos sea suficiente el entendimiento de ella. Así que nosotros, mis estimados hermanos, si de la Edad Media, 1640 y tantos, que no tenían las tecnologías que tenemos ahora, ni televisión, ni radio, ni imprenta, la imprenta estaba recién inventada y recién usándose, pero que no tenían internet, ni tenían la cantidad de Biblias impresas como las que está ahora en sus respectivos idiomas, puedan estar teniendo este tipo de pensamiento tan profundo, tan claro de la Biblia. ¿Qué me da a entender esto, mis hermanos? Que cuando revisamos la historia y en la humanidad existen grupos de personas totalmente ajenos, ignorantes de la Biblia, Dios procura que se levanten personas que prediquen el evangelio, que lo enseñen a los demás y que con la ayuda del Espíritu Santo, como vimos la semana pasada, estas escrituras puedan llegar a iluminar, puedan llegar a ser entendidas en el corazón de muchos. En cuanto a este tema de la claridad de las escrituras, vamos a estar viendo dos partes en la mañana de hoy, mis hermanos. La primera parte, que quisiera que la notaran, es que las escrituras presentan temas no tan claros ni evidentes para todos. Primer punto, las escrituras presentan temas no tan claros ni evidentes para todos.
Y para eso vamos a estar nosotros leyendo y examinando Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, versículo que estuvo en la lectura devocional que tuvimos hace un ratito. Y el segundo punto, que dice, lo referente a la salvación es presentado en la Biblia con suma claridad. Y para esto vamos a estar basándonos en el Salmo 119, que también leímos en 2 ocasiones, solamente haciendo énfasis en el versículo 105 y en el versículo 130. Así que en estas 2 partes, mis estimados, vamos a estar basando la meditación en esta mañana. Referente al primer punto, las escrituras presentan temas no tan claros ni evidentes para todos. Vayamos a la segunda epístola de Pedro, la segunda epístola universal, circular de Pedro, que en el versículo 16 del capítulo 3 nos dice lo siguiente, y voy a leerlo. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, prestemos atención a quiénes son los que de alguna u otra manera dificultan el entendimiento de las escrituras, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mis estimados hermanos, cuando estamos ya a la altura del capítulo 3 de la segunda epístola de San Pedro, estamos tocando un tema crucial para la iglesia y sobre todo en el contexto que se está manifestando en esa época. En el momento que Pedro escribe sus 2 epístolas, mis estimados hermanos, Pedro, apóstol, ya anciano, está a punto de morir y él sabe que va a ser entregado a la muerte, así como nuestro Señor Jesús. Tanto así que eso le fue profetizado, ¿verdad, mis hermanos? Ustedes recuerdan que eso fue profetizado. Pedro iba a morir de la misma forma que Jesús. Y la historia que nos dice que Pedro pidió que de morir crucificado lo voltearan boca abajo o cabeza abajo para que toda la sangre se le fuera al cerebro y muriera de una embolia cerebral. Él no quería, si moría de esa forma, igualar la dignidad del Señor. Pero vemos que ese es el contexto. Él está muy anciano, a punto de morir, lo ejecutan y hay una persecución de Señor y Padre nuestro, hermano, que lo que provoca esto es la dispersión de la iglesia, más dispersión de la que hubo en el momento primitivo recién Jesús ascendió. Ya habiendo pasado unos 40 años, la persecución acaecida por conspiración del judaísmo de la época y perpetrada por el Imperio Romano se recrudece. Y en este capítulo 3, el tema al que Pedro llega, pero lo trata de una manera de esperanzadora. Como esperanza es el juicio final y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos podrán decir, pero ¿qué tiene de esperanzador saber que va a venir un juicio final? Es que precisamente los cristianos de la época, y una cosa que enseñaron los apóstoles, era que esa tribulación momentánea iba a pasar y que ellos iban a estar viviendo, disfrutando la gloria del Señor y que los perpetradores de esa persecución y maltrato iban a ser juzgados por el Señor. Entonces viene hablando precisamente del tiempo del juicio final, caracterizado por gente burladora que pone en duda la venida del Señor. Y en la lectura que tuvimos, pudimos ver que decían que algunos dicen que el Señor no va a venir.
el Señor no va a venir. Y ese era el motivo de la burla. Pero Pedro, logrando pues explicar esa esperanza que tiene la venida del Señor para nosotros, le aclara a sus oyentes y también a nosotros que la venida del Señor no se ha retrasado como algunos la tienen como supuesta demora, sino que ese retraso aparente es muestra de la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque sino que es paciente para que, dice ese pasaje, para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Pedro le dice, miren, nos están persiguiendo, nos están matando, pero tengan la esperanza de que el juicio del Señor viene y no ha llegado todavía, no porque esté retrasado, porque se le haya olvidado, sino que el Señor quiere cumplir el número, conformar el reino, y entonces vendrá como ladrón en la noche y toda la gente va a ser juzgada, mis estimados hermanos. Algo que mi esposa y yo conversábamos anoche, que fue uno de los temas que ella trató en su viaje allá a la comarca Nove, fue precisamente que muchas personas dudan de que nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo, vamos a tener que presentarnos delante de Dios. La persona que argumentaba eso decía que los únicos que van a ir al juicio son los inmundos, los impuros, los inconversos. Pero aún nosotros, hermanos, ya sea para salvación, vamos a tener que pararnos delante del Señor ante ese gran trono blanco y rendir cuentas. Y en este contexto, el cual el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, entonces es cuando llegamos al versículo 16, que nos dice que casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero casi en todas las epístolas, ¿de quién? Y en el versículo 15 se menciona al amado hermano Pablo. Pero no Pablo Finkenwinden, el hermano Pablo que tenía un programa en la radio que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba el programa? Un mensaje a la conciencia. No es ese hermano Pablo. Se estaba refiriendo al apóstol Pablo, que decía que debían ellos tener paciencia o entender que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, les había escrito. Y entonces es cuando dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también en otras escrituras para su propia perdición. Miren, una de las características que tenía ese amado hermano Pablo era que él en casi todas sus epístolas se refirió o al juicio de Dios o a la venida de Cristo. Constatemos eso. Y para muchos, las enseñanzas que Pablo plasmó en esas epístolas y cartas eran cosas difíciles de entender. Porque Pablo era quien había recibido esa revelación, pero precisamente por haber recibido esa revelación, cosa de la que no se había hablado con claridad hasta el momento, Pablo en sus cartas empieza a explicarlas. Pablo en sus cartas empieza a hablar que la venida del Señor es como ladrón en la noche, repitiendo frases de Jesús, diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero y después viene el Señor. Pablo dice que nosotros vamos a ser primicia y que vamos a recibir al Señor en el aire y estaremos por siempre por el Señor. Frases como esta son las que Pablo menciona en sus cartas y que posteriormente en esta carta de Pedro entonces
reafirma. Y miren, y con esto se soluciona un conflicto de muchos comentaristas que dicen que Pedro y Pablo no se llevaban. Y aquí estamos viendo a un anciano, apóstol Pedro, refiriendo las enseñanzas del apóstol Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, llamado Pablo. Sí se llevaban. Si tuvieron algún desacuerdo, ellos lo limaron. Recuerden que hubo un momento en la carta de los Gálatas que dice que él se entrevista con ellos, con las columnas en las que estaba Pedro, estaba Jacobo, el medio hermano de Jesús, y le estrecharon la mano y ellos le dijeron: hermano, tú estás bien, tú estás con nosotros, siga adelante predicando a los gentiles. Entonces, esas cosas que Pablo enseñaba en casi todas sus epístolas, habían cosas difíciles de entender. Y quiero en este momento, hermanos, referirme a esta frase difíciles de entender o difícil de entender. En el manuscrito del griego, mis estimados hermanos, está escrito con una palabra que se pronuncia de la siguiente manera: dus noetos, y que significa estrictamente dificultad de percepción. Ahora bien, esto difícil de entender no era que no fuese claro, porque si Pablo lo pudo entender era porque Dios bajó la revelación para que un ser humano la entendiera, sino que el problema estaba en que la mayoría de los cristianos, en su gran mayoría, tenían dificultad de percibir, dificultad de distinguir lo que se estaba diciendo. Y no es que la Biblia, hermanos, cuando dijimos en primer lugar que esta primera parte va a decir que hay temas que no son tan claros ni evidentes para todos. Y esto no quiere decir, entendiendo lo que esta frase significa, que la Biblia no sea clara al mostrarnos la verdad, sino que hay una incapacidad innata del hombre que dificulta percibirlo correctamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Que cuando en este versículo 16 se dice que casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de percibir, hay una incapacidad de percepción, no de claridad. Hermanos, entendamos que la dificultad de nosotros, la incapacidad nuestra humana de percibir las verdades bíblicas, no desacredita la claridad de la Biblia. No desacredita la claridad de la Biblia. Es como que el argumento que utilizan muchos ateos cuando dicen que porque Dios permite muchas guerras y muchas muertes y tragedias, entonces Dios no es bueno. Y como no puede entonces ser un Dios real, no bueno, con el Dios irreal que es bueno de las Escrituras, entonces Dios no existe. Miren, el hecho que el hombre esté envuelto en tanta vorágine de maldad y de matanza entre ellos, eso para nada invalida el carácter amoroso y paciente de Dios. De la misma manera, mis estimados, esta incapacidad natural del ser humano, que en algún momento nosotros tuvimos también cuando estábamos en tinieblas, no desacredita para nada que la Biblia, mis estimados hermanos, está en un nivel, está la revelación en un nivel humano para que nosotros podamos entender. Ahora bien, eso es una de las causas por las cuales la Biblia, que es clara, no es entendida o no es tan evidente para algunos. La otra, mis estimados hermanos, es que, como sigue diciendo este versículo 16, hay indoctos e inconstantes que las tuercen. Miren, la palabra indocto en el griego es amates. ¿Y qué significa amates? Ignorante.
Yo me río, hermano, porque ser ignorante no significa ser bruto. Dice que los indoctos, los no instruidos, los que quieren simplemente permanecer en ignorancia, son los que estas cosas que en la Biblia están son difíciles de percibir. Mis hermanos, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a dejar de ser indoctos, que de manera deliberada nosotros desarrollemos un plan sistemático de estudio de la Biblia y dejemos de ser indoctos. Pero también hay otra causal, que es una característica de aquellas personas que tienen dificultad de percepción, es que son inconstantes. Y la palabra inconstantes es el griego asterikos, no tiene nada que ver con asterisco, pero es asterikos o asteriscos, que significa vacilante, sin firmeza, sin estar fijo. Una persona que vacila si creer o no las escrituras, una persona que quiere estar poniendo en duda de manera deliberada lo que la Biblia dice, una persona que no supera su inmadurez de conocimiento bíblico, hermano, va a tener dificultad siempre, va a tener dificultad siempre de percibir las cosas que en la Biblia están claras. Y esto tiene que ser para nosotros, como dije en un momento, hermano, esto tiene que ser una reprensión, esto tiene que ser un regaño. Porque si ya en la época de Pedro y Pablo, los santos apóstoles pudieron determinar estas cosas por la percepción que les daba el mismo Espíritu de Dios, entonces nosotros tenemos que estar claritos de que ya a esta altura de la humanidad, con tanto avance, con tanta facilidad de estudiar o de informarse de cosas, nosotros no debemos estar en eso. Nosotros debemos ponerle un punto final. Hermano, si usted no quiere estudiar la Biblia, yo le quiero decir algo, que usted va a seguir siendo indocto e inconstante, pero lo más triste de esto es que usted va a torcer la Biblia. Y cuando hablamos de torcer, hablamos de algo que está derecho y que usted por su mala cabeza, por su no instrucción, por su poca firmeza y vacilación, usted va a doblar o va a enrollar y va a deformar. Miren que esto que está diciendo Pedro es algo fuerte. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Muchos llamados maestros que no entienden ni jota de lo que la Biblia dice, pero no entienden ni jota porque no se preocupan por ser instruidos y andan con una vacilación eterna y terminan cambiando la Biblia, poniendo un mensaje totalmente diferente al que la Biblia plasma. Ahora, curiosamente, este pasaje termina diciendo que como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pedro está catalogando las epístolas de Pablo como palabra inspirada, miren, porque él dice que casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Y cuando hablamos de las otras escrituras nos estamos refiriendo precisamente al Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Pedro? Que las epístolas de Pablo tenían un carácter de inspiración tal como la de los profetas del Antiguo Testamento, y que estos mismos indoctos, inconstantes, torcedores de la palabra, también con estos textos del Antiguo Testamento hacían lo mismo. O sea que era una costumbre de ellos hacer eso. Y al final termina diciendo que para su propia perdición. Créame, hermanos, que cualquiera que ande en esta costumbre necia de no instruirse, de andar vacilando, de no tener firmeza, y que esto precisamente logra es
torcer las escrituras va a ser para su perdición. No va a terminar bien. Está demostrando que el Espíritu Santo ni le ha hablado, que está en tinieblas, que está en condenación, y donde muera va a bailar Thriller con Michael Jackson allá en el Averno. Mis estimados hermanos, las escrituras presentan temas no tan claros ni tan evidentes para todos, porque tenemos una dificultad de percepción causada por nuestro poco interés de instruirnos, por nuestra constante vacilación, que nos va a llevar a cambiar el sentido y mensaje de las escrituras y que nos va a hacer terminar muy mal. Y en segundo lugar, mis estimados hermanos, tenemos que lo referente a la salvación es presentado en la Biblia con suma claridad. Aquí en la confesión de fe de Westminster, en el verso que leímos, el verso 7, nos decía que sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las escrituras. ¿Para qué? Para que ya que sea usted un erudito, así como Martín Lutero o Juan Calvino o los actuales como R.C. Sproul, etcétera, pueda entenderlo. O si no lo es, como el caso de todos los que estamos aquí, también, hermano, pueda entender esas escrituras mediante el debido uso de los medios ordinarios. Y miren, curiosamente, la confesión de Westminster utiliza la palabra o la frase medios ordinarios. Miren, hermanos, el que va a estudiar la Biblia no debe estudiar la Biblia con un método misterioso. Hay muchos que se vuelven muy místicos a la hora de estudiar la Biblia. Quieren que antes de leer la Biblia ya la revelación se les dé, o perdón, la claridad se les dé. Y que leyendo la Biblia empiecen a salirle todas las sabidurías habidas y por haber, pero de manera mística. Y que ya, habiendo tenido una sola lectura, oiga, está ¿cómo se llama? Está el dechado de profundidad. Hermanos, son medios ordinarios, como cuáles la lectura, la relectura, el análisis y el estudio. Si usted lee la Biblia una vez, a lo mejor no entenderá algunas cosas, pero si la lee 2 veces, 3 veces, su captación, su entendimiento va a mejorar, ¿sí o no? Pero si además de eso usted analiza y estudia con ese medio ordinario, como el que usted usa para estudiar cualquier otro documento humano, escrito de forma humana, usted va a lograr entonces aprender lo referente a lo más importante para el alma del ser humano, que es la salvación. Y cuando vamos al Salmo 119, versículo 105, es un texto conocido de casi todos. Hay textos que nosotros nos aprendemos, sobre todo los que vinimos, bueno, de alguna u otra manera estuvimos en medio de una congregación bautista. A nosotros nos enseñan una cantidad bastante grande de versos, y uno de los versos es el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y además otros de este mismo Salmo 119 que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que es si no recuerdo mal, es el 119, 11. Pero en este preciso versículo, el 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El salmo o los salmos en general, hermanos, sabemos que son escritos poéticos, ¿verdad? Porque en el idioma original todos estos versos riman. Claro que al traducirse a un idioma no original como el castellano, en este caso la rima se pierde.
Pero igual, nosotros sabemos que hay una poesía ahí porque utiliza mucha comparación, utiliza mucha antítesis, utiliza mucho juego de palabras típico de los escritos poéticos. Pero además de eso, los salmos son, ¿qué tipo de escritura? De sabiduría. Nos dejan mensajes para la sabiduría del ser humano. Y en este caso, el Salmo está comparando la palabra de ¿quién? De Dios. Todo lo que el Señor ha dicho y que se ha registrado con dos cosas, con lámpara y lumbrera. Y le voy a decir, hermanos, no son la misma cosa, a pesar de que las dos alumbran. La lámpara, hermanos, es lo que nosotros conocemos hoy en día como antorcha. En un castellano bastante antiguo le decían tea, que ese es el término que vamos a utilizar, que vamos a leer, perdón, mucho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, como cuando Sansón agarró zorras y les amarró en su cola teas ardientes y las mandó a los viñedos de los filisteos. Entonces, ¿qué son las lámparas? Las lámparas en ese tiempo eran esas antorchas que se podían transportar a medida que uno iba en el camino. Pero además de eso, tenemos la palabra lumbrera. Las lumbreras eran una especie de antorcha, pero no la sostenía la persona. Estas se ponían en los caminos para que la persona que venía de lejos pudiera ver los puntos encendidos y supiera que estaba no dirigiéndose un barranco, hermano, sino que estaba encima del camino. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice este verso respecto a la claridad? A la claridad que nos da la Biblia referente a los temas que son para salvación de nuestra alma. Nos está diciendo que la Biblia es lo suficientemente clara como una luz para que nosotros observemos que estamos mal, que nos vamos a condenación y que si no, nos vamos derechito al precipicio y a Catán, como decía una canción, a Tángara, y se va a limpiar ahí. Y podamos decir, como bien decía esa canción, después de muerto no se puede gozar. Mis estimados hermanos, la Biblia, así como dice el Salmo, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. La Biblia es una lámpara que nos alumbra y que en el aspecto de la salvación, hermanos, nosotros vamos a entender que Dios nos acusa de pecado y que lo único que nos pide es que nos arrepintamos y que vayamos con fe al sacrificio de Cristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya sea que la lámpara la llevemos como antorcha o como lumbrera puesta en el camino, al lado del camino, de igual manera disipa la oscuridad y nos muestra por dónde estamos caminando. Nos muestra lo malo de nuestro camino y nos lleva a enderezar el mismo. Y cuando entonces vemos el versículo 130, que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender al más simple. Miren, hermanos, recurre nuevamente a la figura de la luz. Recurre a esa figura de luz que guía, pero la asocia con el otro efecto que tiene la luz. ¿Y cuál es el otro efecto que tiene la luz? Aclarar lo que no está claro. Que nos aclara, nos ayuda a entender y a distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermanos, una vez leyendo la palabra de Dios, saben que hay un proverbio que dice que
que el Señor, que los proverbios del Señor dan sagacidad a los simples. Y miren, el estudio exegético de la palabra en el hebreo, a nosotros nos están haciendo una traducción con un eufemismo. El eufemismo es una atenuación del impacto de la palabra, porque si se nos traduce de manera literal nos ofende. Bueno, que de hecho esa es la función de la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, ofender al ser humano para que reaccione. Pero ahí, cuando dice hace entender a los simples, debería decir hace entender a los idiotas. Hace entender a los estúpidos. Hace entender a los imbéciles. Hermanos, la Biblia nos saca de nuestra idiotez, nos saca de nuestra estupidez, nos saca de nuestra imbecilidad. Pero aquí hay una palabra importante también, que es la palabra exposición. La palabra de Dios debe ser expuesta, debe ser predicada, debe ser enseñada, desmenuzada, aclarada, puesta al alcance del entendimiento de los oyentes, para que precisamente esa estupidez, idiotez e imbecilidad sea disipada totalmente, sea quitada. Mis estimados hermanos, las lámparas y las lumbreras eran fuentes de luz que se colocaban en los caminos o eran llevadas de la mano durante la noche por algún caminante. Por lo tanto, lo guiaban a no tropezar en la oscuridad. Pero también esa luz de la palabra es nuestra guía, que nos aclara, nos ayuda a entender, nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Saben que los imbéciles son los que ven lo verdadero y no lo creen, los idiotas también, y los estúpidos mucho más. Estos simples son los que, viendo las realidades, vuelven y pisan y se caen en el mismo hoyo. Bueno, a estos, la exposición de la alumbrante palabra de Dios los lleva a distinguir, esto es malo, no debo pisar aquí, esto es falso, no debo creerlo. Mis estimados hermanos, la Biblia, las Santas Escrituras, que son para nosotros, son claras. La Biblia es tan clara que el hecho de que el ser humano no la entienda o no la perciba por su propia incapacidad, no la desacredita. Yo espero, mis hermanos, que esta mañana nosotros, todos los que estamos, podamos prestar atención a esto y entendiendo que la Biblia es clara, nos aboquemos a ella para estudiar. El Señor me los bendiga muy ricamente.